Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos Profecías, Misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. Hoy continuamos con la serie basada en el libro Las 9 guerras de los tiempos del fin, escrito por el Dr. David Reagan, fundador del Ministerio Cordero y León. Esta vez, Donald Olmos, del Ministerio en Defensa de la Fe, vuelve para darnos la conclusión de la guerra en el Medio Oriente del Anticristo. Así que si están listos, ¡vamos! Hola Donald, bienvenido otra vez a Profecías, Misterios y otras cosas. Esta guerra del Medio Oriente, la verdad que está súper interesante cómo se va desarrollando el Anticristo, cómo los judíos van a poner su confianza en un hombre que es gentil, y esa progresión de cómo van ahora de tratar de participar en reuniones en la OTAN, por ejemplo, o sea que ya están buscando ser parte de un liderazgo gentil, y cómo después la guerra del Salmo 83 va a expandir su territorio y van a tener un gobierno secular. ¡Wow! La transición es clara. Sabemos que son conjeturas, ¿no? Pero conjeturas basadas en lo que dice la palabra, así que estoy súper interesada de ver qué es lo que nos traes hoy. Así que bienvenido, Donald. Hola Graciela, y gracias una vez más por el espacio que nos estás dando en tu canal para que podamos abordar estos temas que tristemente no se están enseñando en muchas iglesias o en institutos bíblicos. Pero ahorita que estabas haciendo esa introducción, realmente estaba pensando que el tiempo del programa anterior se fue muy rápido. Todo casi la media hora que dedicamos a este tema fue como que le apretaste el botón para grabar y ya luego la señal de que se nos había acabado el tiempo. Y yo espero que nuestra audiencia esté teniendo esa misma emoción y también que la pasión por el estudio de la porción profética de la palabra del Señor también, y estaba como una pequeña llamita en sus corazones también, que se avive y vayan y estén buscando Biblias de estudio, que estén buscando comentarios, que estén también tomando notas y principalmente, como decíamos, que estén estudiando a fondo el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel, que se leen como un guante en una mano. Y también que aprovechen tu página web, porque ahí hay muchos artículos y libros que pueden leer, algunos en su totalidad, algunos en parte, pero que están relacionados con lo que está sucediendo hoy. Sí, efectivamente, creo que un 98 o un 99% del material está gratis para descargarse, para leerse en línea. Y también es importante que sepan que compartimos o publicamos el material de autores que no están disponibles en idioma español, y también buscamos a autores que son sanos, de doctrina sana, de doctrina saludable, y eso es importante en este tiempo donde sabemos que fuimos advertidos por nuestro Señor Jesús que iban a ser tiempos que iban a estar caracterizados por el engaño, por la falsedad. Entonces, como tú bien recomiendas, vayan al sitio web y desen gusto. Es una mina de oro, pero tienen que esforzarse y apartar tiempo para leer y aprovechar al máximo ese material. Así es una mina de oro donde hay que excavar, pero vale la pena. Y gracias por ponerlo a disposición de todos nosotros. Muy bien, entonces para aprovechar el tiempo, vamos a entrar ya en materia. Si no tuvieron oportunidad de escucharlo, vayan al canal de Graciela y escuchen el programa anterior, la parte 1. Este programa estuvo muy bueno. Estuvimos ahí haciendo algunos posibles análisis y esto hace que el tema se vuelva muy interesante. Vamos a hablar ahora acerca un poco de lo que dice el capítulo 11 de Daniel sobre este personaje, el anticristo. Entonces, en este capítulo, el profeta Daniel se centra en la carrera del anticristo, que conducirá a su destrucción después de su invasión del Medio Oriente al final de la tribulación. Para aquellos que no están familiarizados con Daniel capítulo 11, permítanme hacer una pausa para señalar
que es uno de los capítulos más controvertidos de la Biblia. Las disputas concernientes a él están arraigadas en los primeros 35 versículos que contienen la sección más extensa y detallada de profecías cumplidas en toda la Biblia. De hecho, un experto ha declarado que estos versículos contienen 135 profecías que se cumplieron en el período intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En consecuencia, los liberales, que ni siquiera creen en la profecía bíblica, argumentan vehementemente que el capítulo 11 tuvo que ser escrito alrededor del año 100 a.C., después de que todas sus supuestas profecías, entre comillas, ya se habían convertido en hechos históricos. Pero sabemos que eso no es cierto, ya que el libro de Daniel estaba contenido en la versión de la Septuaginta de las Escrituras hebreas. Esa versión, que era una traducción del hebreo al griego, se hizo aproximadamente en el año 250 a.C. Antes de continuar leyendo lo que dice el Dr. Reagan en su libro, quiero hacer un comentario breve. Cuando él se refiere a liberales, estamos hablando de teólogos liberales que no creen que la Biblia sea inspirada por Dios y que sea inerrante e infalible. Y ellos dicen que no se trata de la revelación de Dios hacia el hombre, sino que es la búsqueda por parte del hombre de Dios. Entonces, la Biblia es un libro más, como que si usted estuviera leyendo una obra de William Shakespeare, una obra de Cervantes o cualquier otro libro. Entonces no creen en la inspiración, ya sea verbal o plenaria de las Escrituras. Y entonces estos teólogos liberales odian, atacan al libro de Daniel, porque dicen que el autor de este libro escribió con mucha mayor precisión eventos del futuro que lo que un historiador escribiría acerca de eventos del pasado. Entonces, esa incredulidad los ciega para que ellos no puedan reconocer el aspecto sobrenatural de la revelación que Dios hace, según, por ejemplo, lo que él dice en Isaías 44 o 46, que él puede revelar el futuro con una precisión del 100%. En la sección de la descripción de este video vamos a dejar el enlace a un documento que van a poder descargar en PDF donde el Dr. Reagan explica muy bien acerca de esto. Entonces, además, el historiador judío Josefo dice que cuando Alejandro Magno invadió Tierra Santa y se dirigió hacia Jerusalén para destruirla, el sumo sacerdote judío se encontró con él y le mostró dónde estaba profetizado en el libro de Daniel. Esto está en Daniel capítulo 8 del versículo 5 hasta el 8 y el capítulo 11 versículos 3 y 4. Alejandro quedó tan impresionado que decidió salvar la ciudad. Esto ocurrió en el año 332 a.C. Pero la mayor evidencia de la veracidad de las profecías de Daniel es que Jesús citó algunas de ellas en su discurso del Monte de los Olivos. Esto, por ejemplo, en Mateo 24:15. Recordemos que este discurso está registrado en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 y fue pronunciado por Jesús durante la última semana de su vida, antes de ser crucificado. Permítanme resumir los primeros 35 versículos de Daniel 11, diciendo que profetizan en detalle la opresión del pueblo judío por varios reyes durante las eras persa y griega, que condujo a la apertura del Nuevo Testamento. El tirano más importante mencionado es Antíoco IV Epífanes, que gobernó el imperio seleucida desde el 175 al 164 a.C. El imperio seleucida, 312 al 64 a.C., se estableció después de la muerte de Alejandro Magno. Contenía una gran parte del territorio que él había conquistado, que se dividió entre 3 de sus generales. Se extendía desde los Balcanes hasta la frontera de la India e incluía Judea. Quiero hacer un comentario histórico rápido también. Recordemos que después de la muerte de Alejandro Magno, su imperio se divide en 4 regiones, pero las regiones que concernían o tenían un impacto sobre la Tierra Santa eran el imperio de los Ptolomeos, que estaban en Egipto, y la dinastía Seleucida, que estaban radicados en Siria, al norte de Israel, contra la dinastía Ptolomea, que estaba al sur de Israel. Entonces, básicamente, Israel quedó como un emparedado en medio de estas dos dinastías, y esto es justamente lo que el profeta Daniel
describe con lujo de detalles y con una precisión del 100% muchos años antes de que estos eventos se llevaran a cabo. Ustedes pueden investigar más acerca de esto también en libros seculares de historia. Hablemos ahora entonces acerca de este personaje Antíoco Epífanes. Antíoco, y Epífanes significa Dios manifiesto, vivió del año 215 al 164 a.C. Él es muy importante porque es presentado en Daniel 11, desde el 21 al 35, como un tipo profético del anticristo. Se le presenta como una persona que practicaba la intriga y el engaño, versículos del 21 al 23. Está profetizado que trataría de ampliar su reino conquistando Egipto, versículo 25, lo cual de hecho trató de hacer en el año 168 a.C. Su deseo por Egipto fue frustrado por los romanos, lo que lo enfureció. Cuando se retiró a su imperio, decidió descargar su ira contra los judíos. Esto cumplió la profecía de Daniel, donde dijo que Antíoco se indignaría contra el pacto santo. Daniel 11, versículos del 28 al 30. Daniel también profetizó que Antíoco profanaría el templo judío, pondría fin al sacrificio y establecería la abominación de la desolación. Daniel 11:31. Josefo resumió en su obra llamada Antigüedades Judías cuán malvado era este loco. Y leo lo que escribió Josefo. Antíoco desmanteló los muros de Jerusalén, quemando las mejores partes de la ciudad, y estacionó una guarnición macedonia en una ciudadela con vistas al templo. Se llevó los vasos de oro y los tesoros del templo, poniendo fin a los sacrificios. Él contaminó el altar ofreciendo cerdos en él, sabiendo que esto estaba en contra de la ley de Moisés. Obligó a los judíos a abandonar su adoración a Dios y a dejar de circuncidar a sus hijos. Los que persistieron fueron mutilados, estrangulados o crucificados con sus hijos colgados de sus cuellos. No es de extrañar que los judíos cambiaran su nombre de Epífanes a Epímanes, que significa el loco, pero hicieron más que eso. Se levantaron en rebelión bajo el liderazgo de un sacerdote judío llamado Judas Macabeo. Esto también fue un cumplimiento de la profecía, porque Daniel había declarado que, en respuesta a Antíoco, el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Daniel 11:30. Hablemos ahora de nuevo sobre el anticristo. En el versículo 36 ocurre un cambio repentino de Antíoco en el periodo intertestamentario, es decir, entre los dos testamentos. Recordemos que hay aproximadamente 400 años entre el cierre del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo. Y en este periodo intertestamentario ocurre un cambio repentino de Antíoco al anticristo en los tiempos del fin. Dado que el anticristo no se nombra específicamente, sino que simplemente se le conoce como el rey que hará lo que le plazca, ¿cómo sabemos que el pasaje cambia al anticristo en este punto? Hay dos razones. Primero está la descripción de este rey. En segundo lugar está el relato de sus actividades. Consideremos su descripción primero. Graciela, te voy a pedir que por favor leas los versículos 36 y 37 de este capítulo 11 para ver qué es lo que nos dicen acerca de su descripción, por favor. Está bien. Daniel 11, 36, 37, Nueva Biblia de las Américas, dice: El rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. No le importarán los dioses de sus padres, ni el favorito de las mujeres. Tampoco le importará ningún otro dios, porque él se ensalzará sobre todos ellos. Gracias. Esta descripción se ajusta a las otras sobre el anticristo que están contenidas en Daniel 7 y 8, como una bestia, y también en 2 Tesalonicenses 2. Se le presenta como un ateo que no muestra ningún respeto por los dioses de sus padres. Algunas traducciones, como la versión King James, dicen el Dios de sus padres. Esta desafortunada traducción anima a la gente a asumir que es un judío que no honra a Jehová, el Dios de los judíos. Pero en el idioma hebreo el pasaje nunca menciona a Jehová o a Yahvé. En cambio, utiliza el término Elohim, que significa dioses en plural. Por lo tanto, él es un gentil que no respeta a ninguno de los dioses que alguna vez fueron adorados por sus antepasados. Su abrumadora animosidad hacia el único Dios verdadero, Jehová, se enfatiza en 4 declaraciones en Daniel 11.
Veamos cuáles son. Él se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Versículo 36. Él contra el Dios de los dioses dirá cosas extraordinarias. Siempre el versículo 36. Él no mostrará consideración por Dios alguno. Versículo 37. Él se engrandecerá sobre todos ellos, es decir, todos los dioses. Versículo 37, que Graciela acaba de leer. El único Dios por el que mostrará, y este Dios entre comillas y con D minúscula, por el que mostrará algún respeto será el Dios de las fortalezas. Versículo 30 y 38. En otras palabras, adorará el poder militar. Daniel también presenta a este rey obstinado como un hombre que no mostrará ninguna consideración por el deseo de las mujeres. Algunos han tratado de interpretar esta extraña expresión en el sentido de que no tendrá respeto por el sueño de las mujeres judías de dar a luz al Mesías, pero no entiendo por qué un gentil se preocuparía por eso. En cambio, creo que significa exactamente lo que dice. Será un homosexual orgulloso de acuerdo con la perversión moral de su época. Ya hablamos un poco acerca de esto con más detalle en el programa anterior, así que vayan, si aún no lo han visto, vayan y escuchen y tomen nota acerca de esto que ya hablamos. La segunda razón por la que creo que Daniel se está refiriendo al anticristo en su discusión sobre el rey anónimo en los versículos 36 al 38 del capítulo 11 es porque las acciones que describe no son cosas que fueron hechas por Antíoco Epífanes. Además, afirma en el versículo 40 que las profecías se refieren a un rey que vivirá en el tiempo del fin. Hablemos ahora acerca de la guerra de Medio Oriente. Esta guerra parece ser provocada por dos entidades, el rey del sur y el rey del norte, Daniel 11:40. El consenso de opinión entre los expertos en profecía bíblica es que el rey del sur es Egipto y la mayoría parece identificar al rey del norte como Siria. Estoy de acuerdo con la identificación de Egipto, pero tengo reservas sobre la descripción de Siria como el rey del norte. Creo que el contexto exige que el imperio seleucida sea el rey del norte y en términos actuales eso incluiría Siria, Turquía, Irak, Irán, Afganistán, partes de Pakistán y algunas de las repúblicas de Asia Central como Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán. Daniel dice que el ejército del anticristo barrerá el Medio Oriente, desbordando muchos países asociados con los reyes del norte y del sur. Versículo 40. Su invasión también incluirá la tierra hermosa o la tierra gloriosa. Versículo 41, que es la designación de Daniel para Israel. Parece que el anticristo someterá a todo el rebelde Medio Oriente, excepto a un sector. Misteriosamente, Daniel dice que Dios no permitirá que el ejército del anticristo entre en Edom, Moab y Amón, que hoy equivale a la nación de Jordania. Versículo 41. ¿Por qué? No se da ninguna razón, pero lo más probable es porque ese va a ser el escondite del pueblo judío, a donde escaparán cuando el anticristo decida aniquilarlos a la mitad de la tribulación. Apocalipsis 12:14. También Graciela y yo ya hablamos ampliamente acerca de este tema en un programa anterior para que vayan y lo busquen y puedan profundizar más acerca de la importancia que van a tener estas tres regiones para la supervivencia del pueblo judío durante la tribulación. Entonces, el anticristo tendrá un éxito abrumador en esta guerra, derribará a las naciones rebeldes y las saqueará, particularmente las cosas deseables de Egipto. Daniel 11:43. Pero su triunfo se echará a perder cuando escuche rumores de ejércitos marchando hacia Israel desde el norte y el este. Versículo 44. Daniel concluye este notable pasaje afirmando que el anticristo decidirá levantar su campamento entre los mares y el monte glorioso y santo para esperar la llegada de las fuerzas extranjeras. Versículo 45. ¿Y dónde sería eso? Entre el mar Mediterráneo y el mar de Galilea, justo al norte del monte santo de Jerusalén. En otras palabras, tomará su posición en el valle de Jezreel o el valle de Armagedón. Y hasta aquí concluye el capítulo de la guerra número 7, el doctor David Frías. O sea que él, una vez que se ponga en ese valle, ya está listo entonces para la batalla de Armagedón.
Así es, a mi mente va a esperar la llegada. Recuerda que lo que se viene también contra él es la invasión de los reyes del Oriente, porque es lo que está pasando en este contexto. Él, en su obsesión por aniquilar hasta el último judío, esté vivo sobre la faz de la tierra en ese momento, entonces básicamente él va a empezar a perder control de su imperio mundial, se va a empezar a desplomar, y todas estas áreas, todas estas naciones que han estado bajo su peso, bajo una bota de hierro, pues van a ver la oportunidad para rebelarse contra él y no la van a desaprovechar. Y recordemos que una de las cosas que va a caracterizar este periodo es el derramamiento de la sangre. Ya en un programa anterior hablábamos de cómo cuando llegamos al punto medio de la tribulación, al menos la mitad de la población del mundo habrá muerto para ese entonces. Así que con mucha mayor razón, para aquellas personas que aún no han creído en Jesús como su Salvador y que puedan estar oyendo este programa, hoy es el día de salvación. Hoy es el día para recibir por la fe sola, en Cristo solamente, el regalo gratuito de la salvación que Él compró por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y es una decisión que ningún ser humano debería postergar para mañana, porque el día de mañana ninguno de nosotros lo tiene garantizado. Sí, es primero que no lo tenemos garantizado, y segundo que si llegan a quedarse después del rapto, el poner la fe en Jesús va a implicar persecución. Y como dijiste bien, va a morir la mitad de la población en los primeros 3 años y medio. Y esta guerra va a ser tremenda, o sea, los 7 años van a ser un desastre, pero vemos cómo se van intensificando los ataques y la persecución. Y ya de por sí los judíos van a morir 2/3 de la población. Eso va a ser totalmente sangriento. ¿Quién quiere quedarse para esos 7 años? Y en este sentido también, Graciela, uno a veces no puede comprender a algunos cristianos o que se dicen ser cristianos de cómo atacan e incluso odian la doctrina pretribulacional del arrebatamiento de la iglesia, la doctrina de la inminencia, que el Señor podría regresar en cualquier momento. Y a mí personas me han dicho que, bueno, no sé si esta palabra va a ser censurada, voy a disminuirla mejor, y básicamente me dijo esta persona de que creer de que vamos a escapar de todo esto es para cobardes, imagínate. Pero créanme que no me lo dijo de esta manera. Pero si es así, entonces somos todos cobardes, porque ninguno de nosotros nos queremos ir al infierno. Es parte de la promesa del Señor. Yo lo que saco en conclusión es que cuando no creen en que el rapto es antes de la tribulación, es porque no han estudiado la Biblia en contexto. Porque el rapto no es un tema que se estudia versículo a versículo, es un tema como la angeliología, por ejemplo, ¿no? O sea, no es que esté en un capítulo determinado, no, hay que agarrar versículos de distintos lados, y es un concepto que se enseña. Entonces, estudiándolo en contexto, uno llega a la conclusión que todo cae en su lugar con el rapto pre-tribulación, cuando se da el rapto antes de la tribulación. Pero para los que creen que el rapto va en el medio de la tribulación o al final, hay muchas cosas que empiezan a entrar en conflicto. Entonces, yo simplemente se lo adjudico a ignorancia, a no estudiar la palabra en contexto. Sí, como tú dices, lo que se debe hacer es, se debe sistematizar la doctrina para que llegues a tus conclusiones. Y en realidad, no sé cómo yo te podría decir a ti o cualquier otro creyente, Graciela, que estamos pasando diversas tribulaciones, e incluso algunos creyentes que en muchos países están sufriendo persecución física por su fe. ¿Cómo yo le pudiera decir a alguien, mira, vamos a pasar por 21 juicios de la tribulación, y cobra ánimo con estas palabras? Es absurdo, es ilógico, como dice el doctor Ron Rhodes, cuando Pablo termina con estas palabras en 1 Tesalonicenses 4:18, consolaos unos a otros con estas palabras. No sé cómo, al decirte eso, que vamos a pasar por la totalidad o una parte de la 70ª semana, que podemos encontrar consuelo en eso y que yo te pueda dar una palabra de ánimo. Es totalmente absurdo e incoherente. Tito mismo habla de la esperanza bienaventurada. ¿Qué tipo de esperanza bienaventurada? Es el esperar que seguramente moriremos por terremotos, o porque las estrellas se van a caer del cielo, o porque va a llover sangre,
o porque va a caer granizo de 100 libras, o porque vamos a ser víctimas de una guerra. Eso no es una esperanza bienaventurada. Además, la palabra dice que Jesús nos libra de la ira venidera. Y la ira venidera no es el infierno. La ira venidera son los 7 años de la tribulación. Así es. Eso representa otra media hora de... O un par de horas más. O un par de horas más, sí. Está bien. Bueno, Donald, llegamos a la media hora, así que hasta aquí y nos vemos en la próxima para la batalla número 8. Así que gracias, Donald. Gracias por compartir esta información. Gracias al Ministerio de Cordero y León y Maranata. Maranata, ven Señor Jesús. Amén. Esperemos que venga antes de que grabemos el siguiente programa. Amén. Respondo con un gran amén. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas, cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Unpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.